Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 24. Segundo libro de Reyes 6:24. Dice la escritura: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5 monedas de plata. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvenos, su majestad. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Padre, si tú no nos salvas, ¿cómo seremos salvos? Si tú no nos salvas, ¿de dónde comeremos? ¿De dónde recibiremos? Que esta palabra leída, Dios, se levante como alimento a nuestro espíritu, se levante como fortaleza a nuestra vida para proseguir la marcha, para continuar el ministerio, porque solo tú eres nuestra salvación. Padre, sálvanos dándonos una palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanitos. El texto comienza narrando la iniciativa del rey de Siria de movilizar, dice, todo su ejército. Samaria está encerrada, eso es un sitio. Un sitio es rodear. Las ciudades tenían una muralla y estaban definidas bajo espacios concretos. El sitio era poner un ejército que rodeara toda la ciudad. No existía una tan sola parte donde se pudiese entrar o salir de la ciudad. Eso es sitiar la ciudad. Nada entra, nada sale. No sale nada de la ciudad al campo, ni del campo a la ciudad. Se corta todo abastecimiento. Abastecimiento de comida, abastecimiento de pan, de harina, de frutas, de todos los implementos del campo. Las ciudades no producían nada, las ciudades solo consumían. La producción era en el campo. La idea de las ciudades no es la idea de hoy. Las ciudades eran exclusivamente lugares para habitar. Allí no se hacía nada. Ahí no se fabricaba nada. La ciudad, diríamos, era el dormitorio, era la sede del rey, de los sacerdotes, del líder del ejército y sus capitanes, y cierta población privilegiada que vivía en la ciudad. Ahí estaba, diríamos, el centro de poder. Las ciudades eran el centro de poder. El poder político, el poder militar y el poder religioso habitaban en las ciudades.
la gran mayoría del pueblo estaba en los campos. Ahí trabajaban, ahí producían, sembraban, cosechaban, producían la harina, el vino, y todo se trasladaba a la ciudad. La ciudad en aquella época no era el estilo de las ciudades de ahora. Eran el lugar de residencia de las jerarquías políticas, el rey, el ejército y el sacerdote, con todo lo que es. Al sitiar una ciudad se le cerraba el acceso a las provisiones. Todo lo que la ciudad consumía era cesado. El rey de Siria movilizó todo su ejército. En la vida debemos entender nosotros, amados, que cuando el enemigo quiere ahogarnos, a veces nos pone sitio. A veces el enemigo moviliza todo y lo ahoga. Y hay momentos que usted no le ve salida a nada. De repente usted ve que por todos lados hay adversidades. Por todos lados aparecen conflictos. Ninguno de nosotros estamos exentos de vivir etapas donde nos sentimos sitiados por el enemigo. Junio y julio han sido para mí unos meses tan rodeados de adversidades, rodeados de necesidades, rodeados de conflictos. Y en más de algún momento de su historia, usted se encontrará también sitiado. Esas épocas donde usted siente que no fluye ninguna provisión, como que se han atascado todas las fuentes, como que se han cerrado las puertas, como que se han cerrado las ventanas, como que no hay fluidez de recursos para las necesidades, como que se ha cortado el flujo de recursos para enfrentar los compromisos, porque los compromisos están allí, pero a veces los recursos no. Las necesidades están allí, pero a veces las provisiones no. Los problemas aparecen allí, pero los caminos para solventarlos no los vemos. Y es aquí donde muchos experimentan ese desánimo, ese descontrol, cuando surgen realidades que realmente no esperaban que ocurriesen. Aquí Israel ha llegado a un nivel del hambre donde realmente es inconcebible. Se vende una cabeza de asno, que en aquella sociedad israelita era un animal impuro, por tanto no era un animal comestible. Llegó a ser tanta la necesidad, llegó a ser tanta la carestía, que echaron mano de animales impuros para comérselos. Y no solamente comieron animales impuros, sino que estos se inflaron en su precio. No sé qué le ha tocado hacer a usted en una época de carestía, hermanito. No sé en esta hora hasta dónde ha llegado, qué ha llegado a hacer usted en su necesidad. ¿Hasta dónde, diríamos, hemos llegado con tal de sufragar las necesidades de la familia? Porque en el hogar están los gastos fijos, más las entradas a veces no son fijas. Están los compromisos permanentes, pero la entrada de recursos no es permanente. ¿Hasta dónde ha llegado su carestía? ¿Qué ha tenido que hacer? ¿Qué ha tenido que vender?
¿De qué ha tenido usted que deshacerse? ¿Hasta dónde ha llegado su necesidad? La ciudad de Samaria había llegado a valorar incluso la comida de los cerdos. Lo que se le daba a los cerdos para comer era lo que Samaria había ya estado consumiendo. El hambre había llegado a niveles nefastos. El hambre había sobrepasado toda capacidad de sobrevivencia. Cuando el enemigo llega con todo y nos quiere rodear, nos quiere sitiar, a fin de provocar en nosotros un abandono de la fe, a fin de provocar en nosotros un espíritu de incredulidad, a fin de provocar en nosotros una desorientación espiritual, un desánimo, que usted se detenga en la marcha, que usted baje los brazos en la lucha, que usted se estanque. Y de hecho es todo eso lo que va a producir aquí. Reacciones descontroladas. Hay por lo menos 3 reacciones exageradas que debemos de evitar. Uno, surgieron 2 mujeres. Ustedes ya leyeron la historia. Lo que las 2 mujeres hicieron. Se pusieron de acuerdo en comerse sus hijos. Hoy cocinamos el tuyo, mañana el mío. Nos comemos primero el tuyo, de ahí nos comemos el mío y después el tuyo. Sacrificar a los hijos. ¿Cuántas decisiones equivocadas tomamos en un momento de necesidad? ¿Cuántas decisiones que afectan a los hijos tomamos en una hora de carestía? En una hora de abatimiento, ¿cuántos padres toman decisiones que terminan perdiendo su descendencia? En una hora de turbulencia, ¿cuántas madres toman decisiones en las cuales se echa a perder la familia? En la locura de la necesidad, en el apresuramiento por querer resolver la situación, en la urgencia por querer evitar la muerte y salir adelante de esta necesidad, podemos llegar a cometer equivocaciones graves respecto a la familia. Y es allí, amados hermanos, justamente en esas horas de que se nos estrecha la vida y comienza como a comprimirnos, ¿verdad? Se va acercando más y más y más y más y más y más, y uno siente el sitio más ahogador y nos va comprimiendo, y a medida se va ahogando, porque a veces hay fechas, hay días señalados para cumplir compromisos, hay sanciones que vienen sobre nosotros si no cumplimos determinados compromisos, y sentimos que aquello se va, nos va presionando, y a medida que hay más presión comienzan a surgir ideas descabelladas para resolver la situación. Comienzan a surgir ideas locas, a tomar caminos drásticos, a tomar decisiones tajantes, a tener exabruptos. Y es allí, amados hermanos, donde debemos aprender a encontrar el camino adecuado, preciso, porque se nos van a presentar tantas alternativas para descompresionarnos un poco. Se nos presentarán alternativas para darnos un respiro, pero tales caminos, en lugar de darnos desahogo, nos van a ahogar más. En lugar de darnos salida, nos van a encerrar más. En la hora del sitio, iglesia, en la hora del encierro, en la hora de sentirnos presionados cada vez más, es en esa hora donde tenemos que meditar bien las cosas, no dispararnos, no descontrolarnos,
no tomar decisiones que vengan a afectar a la familia. Padres que en el momento de la presión dicen y hacen cosas, salen disparados con ciertas actitudes, toman decisiones. Tenemos que cuidar nuestras reacciones ante tales necesidades que a veces van cercando nuestra vida y se va haciendo el cerco cada vez más pequeño. Estas mujeres tomaron un acuerdo que sacrificaba a sus hijos para que una madre sacrifique a su hijo. Es que ya la necesidad había llegado a un punto en el que no eran capaces de saber decidir, de saber tomar un camino. Iglesia, quizá esa noche podamos estar viviendo una olla de presión que nos está comprimiendo. Pero de esa olla de presión, esta noche la palabra de Dios nos dice en primer lugar que nuestra reacción no debe ser decidir locuras. Nuestra reacción no debe ser tomar decisiones apresuradas. No debemos tomar caminos que sacrifiquen aquello que Dios nos ha entregado. Subímele un poquito nada más, pero poquito, hijo. Pero hay otra reacción también. Versículo 30. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla. La gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que el Señor me castigue sin piedad, exclamó, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Este rey tiene una reacción de encontrar al culpable equivocado. Su pleito no es contra Eliseo, quien lo tiene rodeado es el rey de Siria. Quien lo ha sometido a esos vejámenes es el rey de Siria. Pero saben una cosa, a veces nosotros nunca ubicamos realmente cuál es la razón de por qué estoy así. Y siempre agarramos contra Dios nuestras reacciones. Siempre nos volvemos en contra de Dios y en contra de la iglesia, en contra de lo que representa el mundo de Dios. Y comenzamos a murmurar, y comenzamos a dar en contra, y comenzamos a reclamarle a Dios, y comenzamos a hablar, a decirle cosas a Dios, que Dios no me quiere, que Dios no es fiel, que Dios no es conmigo, que Dios me ha olvidado, que Dios me ha dado la espalda, que Dios no se acuerda de mí. Hay una reacción en el corazón humano que es el resentirse con Dios. El primer destinatario de mi incomodidad es Dios. Siempre tenemos nosotros esa loca reacción. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me previniste? ¿Por qué no me enviaste un mensajero? Y comenzamos a reclamarle a Dios del por qué estoy en esta situación, olvidándonos nosotros que detrás de muchas realidades que vivimos, lo que hay es una serie de dinámicas humanas que han llevado a esta situación. Olvidándonos nosotros que hay un tejido de decisiones humanas.
que nos han llevado a esa decisión, que nos han conducido a tal situación. Nos olvidamos que hay un entramado de pensamientos, de sentimientos, de decisiones, de acciones que nos han llevado a este punto. Pero es tan fácil desresponsabilizarme y querer culpar a Dios. Es tan fácil no asumir mi culpabilidad y culpar a Eliseo. Es que el pastor es el de esto. Es que el pastor. Qué fácil es recaer la responsabilidad en otro. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi jefe, es que el profesor, es que el vecino. Siempre andamos viendo cómo salimos en caballo blanco y echamos a otro la culpa. Son reacciones cuando vivimos una hora difícil. Siempre transferimos a otro la causa de lo que estoy pasando. Siempre transfiero a otro la razón de lo que estoy viviendo. Siempre me remito a otra persona el motivo por el que estoy así. Y no queremos aceptar, y no queremos reconocer, y no queremos mirar que muchas cosas son fruto del tejido de muchas decisiones que en algún momento hemos tomado. No culpe a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos advirtió y nosotros no hicimos caso? Siempre me gusta este pasaje de Job, capítulo 33. Job 33. Job 33, versículo 8. ¿Lo tiene, hermanito? Pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché: soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Es lo que está pensando. Tú has dicho esto, le dice. El que está hablando es Eliú, y hablándole a Job y diciéndole: tú has dicho que estás libre, que no tienes la culpa, que Dios se ha vuelto mi enemigo. Y dice: pero déjame decirte, 12, que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? ¿Por qué le echas en cara a Dios que Él ha hecho todo aquello que hoy te abate y te aflige? ¿Por qué venimos con facilidad a limpiarnos las manos? Es que Dios no me quiere, es que Dios no es conmigo, es que Dios no me atiende, es que Dios no me recibe, es que Dios no camina conmigo. Es fácil venir a lavarse las manos así. El rey de Israel lo está haciendo. Le agarra la locura de matar a Eliseo, lo considera culpable de la situación. Y sigue diciendo Eliú, versículo 14:
Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. ¿Cuál es el problema, hermanitos? ¿Que Dios no hable o que yo no perciba? ¿Cuál es el problema? Vamos y le reclamamos a Dios: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? Hoy que usted tiene oídos para escuchar, Dios no le dice nada. Y no es porque no le ha hablado, sino porque le ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez, y usted no tenía oídos para escuchar. No es el problema que Dios no hable, ese no es el problema. El problema es que no tenemos oídos para percibir. Dios te habla hoy, mañana y pasado. Dice la Biblia, mire, sigue diciendo: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos. Dios nos habla una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Nosotros no lo percibimos porque andamos tan engatusados, tan envueltos, tan dormidos en una cantidad de situaciones, de sentimientos, de relaciones, de una cantidad de cosas que se nos meten en la cabeza, que no le ponemos oído a Dios. Y cuando vienen las consecuencias de nuestras decisiones, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me previniste de esto? Si lo hizo una y otra y otra y otra vez, pero no escuchábamos, no oíamos. 15. Algunas veces te habla en sueños. Dios habla en sueños, hermanitos. Tienen que pedirle a Dios discernimiento de muchos sueños. A través de muchos sueños Dios se ha revelado a lo largo de la Biblia. En el sopor nocturno Dios se acerca al corazón del hombre para mostrarle algunas cosas. Y a veces no le ponemos atención nosotros. No le ponemos interés. Otras veces en visiones nocturnas, dice Job, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído, nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Eso es lo que Dios hace. Hablarnos para evitarnos que crucemos la línea que no debemos cruzar. Hay ciertas líneas en la vida que no debemos pasar. Hay ciertos límites que no debemos violar. Pero a veces los cruzamos atrevida y osadamente sin percatarnos de lo que viene más adelante. Y Dios nos ha advertido, nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha prevenido. Pero estamos a veces tan envueltos en esa ansiedad que hacemos caso omiso de la palabra de Dios. Estamos tan decididos a ir en la dirección que se nos ha empecinado, que no le prestamos atención a Dios, que nos está advirtiendo que no crucemos esa línea, que no pasemos ese umbral. Y a veces cuando cruzamos el umbral y cosechamos las consecuencias, es tan fácil venir a culpar a Dios.
Es tan fácil venirle a decir a Dios, es que tú, Señor, como que si acaso Dios no nos ha dado libertad y responsabilidad humana, real. No somos robots, no somos máquinas, somos seres con libertad. Usted tiene la libertad de obedecer a Dios o la libertad de desobedecerlo. Lo dice el Deuteronomio desde el comienzo. Vea Deuteronomio, por favor. Capítulo 30. Versículo 29, 30, 29 de Deuteronomio. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado, ¿qué, hermanitos? ¿Que te he dado qué? A elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición. Ahora, ¿qué quisiera Dios que elijamos nosotros? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Eso es lo que Dios quisiera, que elijamos la vida, que elijamos la bendición. Sin embargo, nos da la potestad de elegir la muerte y de elegir la maldición. Lo que sucede es que cuando hemos elegido la muerte, venimos a culpar a Dios de nuestra elección. Venimos a culpar al pastor, al líder, al coordinador, al vecino, a la mamá, al papá. En la presión de la estrechez, venimos a culpar a quienes no tienen la culpa de eso. Hijos que después de haber cometido sus locuras, hasta ultrajan a los papás como que ellos tuvieran la culpa. Hijas que se les advierte una y otra vez, a la mamá le echan la culpa. Tercera reacción: la locura de tomar decisiones que dañen la familia. Número uno, la tendencia a buscar culpables a todos los demás, incluyendo a Dios, y jamás entender la dinámica humana que está detrás de esas realidades problemáticas. Esa es la 2. La 3, capítulo 7, versículo 2. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. La incredulidad, la falta de fe, las necesidades y estrecheces provocan en muchos la incredulidad, pierden la fe. En la hora de la presión, en la hora de la tensión, en la hora del fuego, muchos desisten de creerle a Dios. Muchos rechazan la palabra. En este contexto emergerá una palabra, una promesa. Pero el ayudante del rey, que está consciente de la enorme envergadura del problema que están viviendo, está consciente de lo complicado que es el problema, no es capaz de creer la palabra poderosa que Dios ha dado a través de Eliseo. A veces nuestros ojos están tan afincados en la conciencia de lo imposible que resulta que esto mejore,
Y lo vemos tan imposible que una palabra de Dios nos parece locura. Cuidado, amados hermanos. El ayudante del rey sabe el problema que tienen, lo sabe. Ha andado con el rey inspeccionando la ciudad. Sabe que hay 0 provisiones. Está manejando información actualizada de cómo los enemigos están rodeando la ciudad. No hay manera de cómo introducir alimentos. Lo sabe el ayudante del rey. Ha escuchado el relato de las madres que se estaban comiendo sus hijos. Ha revisado las bodegas del palacio y no hay nada. Tiene una claridad de la gravedad del problema. Este hombre dimensiona que están en un serio aprieto. Sabe que no existe forma de cómo resolver esto. Pero jamás permita, aunque usted sepa de la gravedad de su problema, jamás permita que la conciencia de la gravedad de su problema le robe la fe en la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, no había manera económica de resolver ese problema, no había manera militar de resolver ese problema, no había manera agrícola de resolver ese problema, no había manera diplomática de resolver ese problema, no había forma. Pero que no encontremos manera humana de resolver esos problemas no quiere decir que Dios no tenga poder para resolver lo complicado de ese problema. Ustedes tienen claro su problema. Usted sabe cómo está su crisis. Usted sabe cómo está su enfermedad. Usted sabe cómo está su necesidad. Usted sabe lo urgente de lo que necesita. Y a veces el tener tan claro la gravedad de mi problema me roba la fe. Me roba la fe en el Dios. En el Dios que cuya palabra tiene autoridad para resolver lo imposible. Nos roba la fe en ese Dios que cuando alza su mano todo puede tornarse para bien. Nos roba la fe, nos quita la fe. Y cuando nos quitan la fe, ahí lo perdimos todo, hermanitos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos roba el problema la fe, cuando decae nuestra fe, cuando se quiebra nuestra fe, cuando se derrumba nuestra fe. Ese es el verdadero problema. El gran problema no es la situación que está atravesando, hermano. El grave problema es que esa situación nos roba la fe. Y al robarme la fe, allí ya nada se puede hacer, hermanitos. Allí ya nada podemos hacer. Cuando se nos roba la fe, cuando perdemos la fe, cuando entramos en el plano de la incredulidad, allí sí estamos fritos, hermanitos. Iglesia, aunque sea crítica tu situación en este momento, aunque estés en el fondo del abismo, aunque la presión te ha acercado y estás a punto de reventar, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad.
No pierdas la fe. Mantente firme en la fe. Di siempre hasta el final: mi Dios obrará en esta crisis. Mantente clamando, búscale. Mantente buscándolo, adórale, busca su palabra. Ese Dios no te deja ni te desampara. Son pensamientos del maligno a veces que quiere introducir desolación, abandono. Pero la palabra bendita, la palabra te habla del Dios que no abandona. Dice Romanos, me encanta siempre este pasaje de Romanos 4. Romanos 4, 18. Romanos 4, 18. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la escritura: contra toda esperanza Abraham creyó. Se pudo ir derrumbando cada una de las esperanzas que Abraham podía tener. Se fueron quebrando posibilidades, se fueron eliminando chances. Pero Abraham creyó. ¿Cuántas cosas en las que usted esperaba nunca llegaron? ¿Cuántas personas que usted esperó que reaccionaran a favor suyo ni la volvieron a ver? ¿Cuántas puertas que tenía usted ahí? Aquí voy a llamar. Él me dijo, ella me dijo. ¿Cuántas oportunidades, cuántas puertas que usted creyó se iban a abrir no se han abierto? ¿Cuántas posibilidades se cayeron? Y usted comienza a ver el derrumbamiento de todas sus esperanzas. Mi tío, ¡fum! Un compadre que tengo en los Estados Unidos, en los United, ¡fum! Una de mis tías que tengo en Italia, ¡fum! Un michero, una michera, el vecino. Todas aquellas en que usted esperó comienzan a caerse. Pum, 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 pum. Abraham pudo esperar muchas cosas. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, Sara era estéril, pero no había dejado de menstruar. Abraham todavía tenía la esperanza. ¿Quién quita todavía le pega un buen tiro? A medida que comenzaron a pasar los años, no solo era estéril, sino que ya perdió capacidad reproductiva. Ya ni siquiera menstruaba. Pero decía, tal vez todavía. Pero llegó a 90 años y ya, aunque menstruara, quizás ya no iba a aguantar. Si de 24 años y ya va a tener un niño, están muriendo. Ahora de 90. Ya era demasiado arriesgadísimo. Y Abraham vio cómo quizás las posibilidades que en su mente él tenía que todavía se pudiera, se iban perdiendo. Pum, pum, pum. Pero ¿sabe qué hacía Abraham? Cada vez que algo aparecía en contra de la palabra, cada vez que algo sucedía en contra de la promesa, ¿sabe qué hacía Abraham? Creía.
cada año aparecía algo contrario a su promesa. ¿Y sabes cuántos años esperó? 25 años. Y cada año surgía algo en contra. Y Abraham más se aferraba a la promesa. Y aparecía algo en contra y él más se agarraba en la promesa. Y usted apenas lleva unos meses, algún par de años, y ya no quiere seguir, ya no quiere continuar, ya se desanimó, tiene 21 años y parece una de 80. Está tan joven y habla como que ya estuviera viejito. Ay, yo ya no sé qué hacer en esta vida. Quisiera que se acabara la vida. Quisiera morirme. Quisiera desaparecer. Tienen toda una vida por delante, pero no tienen fe. Están enteros, jóvenes, fuertes, activos, pero débiles porque no tienen fe. Y pueden haber gente madura, ancianos, con una gran fe, y todavía están planificando el futuro, emprendiendo, proyectándose, visionando, y tienen 60 años porque tienen fe. Abraham salió de 75 años y se proyectaba. Y había algo que se oponía y él más se aferraba. La Biblia dice: contra toda esperanza Abraham creyó creyó y usted él ni cree y se desespera. Ni cree y solo desesperado. Ay, Señor, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? Pero ¿cuándo vas a servirle más? No le dices al Señor. Él también te hace muchos cuándos, te pregunta muchos cuándos. ¿Cuándo vas a comenzar a leer la Biblia? ¿Cuándo vas a comenzar a sembrar en mi obra? ¿Cuándo vas a comenzar a trabajar en la obra? ¿Cuándo vas a emprender? ¿Cuándo vas a comenzar a predicar? ¿Cuándo? Y esos cuándo no les ponemos atención, nos hacemos los sordos. Pero somos buenos para decirle: Señor, ¿cuándo? 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 Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe, su fe, su fe. Y la tuya, iglesia, la tuya, hermana, la tuya, hermano, no me refiero a su abuelo, no, la fe, la tuya, tu fe. Tu fe. Mejor puede decir tu fe, porque si digo la tuya van a pensar que le estoy sacando a la abuela. Tu fe. ¿Cómo está tu fe? 3 meses lleva y ya flaqueaste. 6 meses y ya bajaste los brazos. 1 añito y ya no quieres seguir. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto ya. Él decía: yo reconozco que yo ya por gusto, que es imposible, yo más parejo cadáver que ser viviente, pero sigo creyendo. Puedo estar ya en el ataúd, pero sigo creyendo. Aunque reconoció que estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Él ya estaba como muerto. Y que también
¿Estaba muerta qué? Todo estaba ya muerto. Él, Sara ya, los dos eran unas pasitas. Los dos ya eran pero creyó. Nunca dejó de creer. Él sabía que él ya no podía. Él sabía que Sara ya no podía. Él reconocía que él era por gusto, reconocía que Sara también, pero él sabía que su Dios sí podía. Y que aunque más obstáculos habían, su Dios sí podía. Y aunque él estaba muerto, su Dios sí podía. La matriz estaba muerta, su Dios sí podía. Todo estaba ya como muerto. Pero como por eso es promesa, porque la promesa no depende de su capacidad, de su poder, de su habilidad, de las cosas favorables que usted crea. La promesa depende del poder de Dios únicamente. Únicamente. La promesa no depende de sus contactos, porque ya no fuera promesa, fuera trabajo suyo. La promesa no depende de sus capacidades, de sus amistades, de su parentela. La promesa depende de Dios solamente. Y Él llega a obrar en nuestra vida cuando todo está ya al borde. Estoy en las últimas ya. Abraham y Sara estaban en las últimas, pero allí obró el Señor. Ante la promesa, ¿qué dice? No vaciló como un incrédulo. No es el que anda por allá, hermanitos. Aquí podemos estar también algunos incrédulos. No le creemos a Dios. Es tan grande mi problema que no le creo a Dios. Es tan imposible mi situación que he perdido la fe. Es tan grande mi espera que ya no quiero seguir. Incrédulo. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. El creyente siempre está glorificando a Dios. Puede venir en el día más oscuro de su vida. Puede venir en la hora más tenebrosa de su vida. Puede venir en el momento más complicado de su vida. Pero siempre vendrá a alzar sus manos y dar gloria a Dios. Porque Él sabe que vive de promesa y no de sus capacidades. Porque Él sabe que vive de promesas. Y el que vive de promesas vive de Dios. El que vive de Dios vive de su poder, de su grandeza, de su misericordia. Y por tanto siempre le alabará. Porque Dios es fiel. Y siempre llegará. Dios siempre llegará a tiempo. La falta de adoración es muchas veces un signo de incredulidad. La falta de alabar a Dios. Ay, hoy no tengo ganas de alabar a Dios. ¿Cómo que no tengo ganas? En la hora más complicada podemos venir a rendir adoración. Porque vivimos de promesas. Y vivir de promesas significa que yo vivo de su palabra. Y vivir de su palabra significa que aunque yo estoy consciente de la gravedad de mi situación, pero yo vivo en ese hábitat divino. Y yo vengo a alabarle y adorarle, porque sé que Él, en la hora precisa, en el momento justo, Él va a intervenir. Aunque mis ojos humanos vean que estoy presionado a punto de reventar, yo puedo glorificar el nombre de Dios, porque sé que Él llegará siempre a tiempo. Eso es fe. Eso es fe.
Volvamos allá a Eliseo. Esas son las reacciones que debemos evitar. En ese contexto de esa hambre, capítulo 7, versículo 1. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Hay una palabra de Dios que está diciendo que se va a cambiar la situación. Se va a dar vuelta la tortilla. Lo que no se come y hoy se come y es caro, para el día de mañana a estas horas, las cosas más caras estarán más baratas. Las cosas más baratas están carísimas. Lo que no se come hoy se come, pero mañana, dice Dios, a estas horas, lo que hoy es carísimo, mañana estará regalado. Siempre hay una palabra de Dios que interviene. Siempre hay una palabra de Dios que aparece. Siempre hay una palabra de Dios que llega. Si algo debemos anhelar, si algo debemos buscar, si algo debemos discernir, es cuál es la palabra de Dios en mi hora de crisis. Porque la palabra de Dios tiene poder para sacarte de ese abismo donde estás. La palabra de Dios tiene poder para intervenir. ¿Cómo? No te preocupes, eso Dios lo sabe. Ya en el relato dice la Biblia que habían unos leprosos a la entrada de la ciudad. No podían entrar a la ciudad, eran leprosos. Por fin se dijeron entre ellos: bueno, si nos quedamos aquí a la puerta de la ciudad vamos a morir de todas maneras. Así que vamos donde los enemigos. Si nos matan, que nos maten. Y si nos dejan vivir con ellos, pues hemos ganado. Y dice que cuando llegaron al campamento sirio, van encontrando un montón de muertos. Van encontrando las tiendas solas. Y dice que en las tiendas había de todo. Un campamento de ejército con tiendas de campañas a lo largo. Entraban en una y hallaban oro, entraban en otra y hallaban plata, entraban en otra y hallaban panes, uvas, pasas, frutas, lingotes, mantos, trajes, ropa, todo. Era una locura. Dice la Biblia que el Señor había confundido a los sirios. El Señor que da la palabra, es el Señor que mueve circunstancias humanas para cumplir esa palabra. Si tienes una palabra, aférrate a ella. En la situación que estamos, Dios siempre nos da una palabra. Y parecerá imposible el momento de recibirla. Pero el Dios que promete es el Dios que la cumple. Y Dios movió el escenario sirio. Y ese día los israelitas se aprovisionaron de tantos recursos. Cuando al pueblo se le dio la noticia que había un campamento lleno de comida, estaba en la puerta de la ciudad
el secretario del rey, el ayudante del rey. Y cuando a la gente se le dijo, hay un campamento lleno de comida, salieron en estampida. Imagínense esa gente muriéndose de hambre. Y le dicen, ahí hay comida. Salieron en estampida y pasaron arrastrando al ayudante del rey. Lo aplastaron allí. Es que el incrédulo jamás mirará ni saboreará la bendición. Y el pueblo salió y trajo de todo. En cuestión de 24 horas, Dios había resuelto la situación. Miren, hermanitos, en cuestión de 24 horas, Dios puede resolver tu problema. Esta noche, vengamos delante del Señor. Vengamos con fe. Y diga, Señor, yo quiero esa palabra. Mañana a esta hora, yo quiero ya haber recibido la respuesta que hoy te suplico. ¿Por qué no viene esta noche y se toma con fe de Dios? En lugar de reaccionar como aquellas mujeres, o como el rey, o como el ayudante del rey, ¿por qué no se llena de fe ahora? Pase adelante. Venga y dígale al Señor, 24 horas, Dios. Mañana a esta hora, Señor, yo quiero una respuesta. ¿Estás consciente que es imposible? Con mayor razón, entonces, tómate de la palabra esta noche. Dile al Señor, aférrate a Dios. Mañana a estas horas, ¿qué le pides a Dios esta noche para dentro de 24 horas? ¿Qué es lo que hoy te agobia? ¿Qué carga tu corazón? ¿Qué doblega tu espíritu? Créele a Dios, iglesia. Créele a Dios, iglesia. No importa. No importa tu condición. Iglesia, es verdad, no importa hasta dónde ha llegado tu crisis. De verdad, iglesia. El día de mañana a estas horas, dile a tu Dios, el día de mañana a estas horas, yo quiero recibir tu misericordia, recibir tu bondad. Yo necesito, aférrate ahora, revélate ahora, muéstrate ahora. Dile a tu Dios, necesito, Señor. Mañana a esta hora quiero, como Samaria, tener una respuesta en mis manos. No quiero reaccionar locamente como lo hicieron aquellas mujeres, tomando decisiones que arruinaron a sus hijos. No quiero reaccionar como aquel rey buscando culpables.
No quiero reaccionar con incredulidad como aquel que despreció y rechazó la palabra. Yo quiero esta noche aferrarme, amarrarme a la palabra. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Iglesia, iglesia, Él es real, Él es verdadero, Él es fiel, Él es poderoso. No nos deja huérfanos, no nos abandona. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hay un pueblo que viene creyendo la palabra. Hay un pueblo que reafirma esta noche la fe en ti. Hay un pueblo, Señor, esta noche que se toma de tu mano, que cree que tu brazo, Dios, es firme y poderoso para actuar. Mi vida cambiará. Aunque las cosas estén confusas, complicadas, enredadas, este pueblo sabe que el Dios de Eliseo es el Dios nuestro hoy. Ese Dios que cambió la situación de Samaria en 24 horas, también esta noche puede cambiar tu situación. Aférrate. Venga esta noche, iglesia, delante del Señor.